Dios ministró a mi corazón, primeramente, para poder compartirlo con ustedes. Y créanme que quedé bastante conmovido y sorprendido hasta cierto punto de todo este tiempo de alabanza que tuvimos, porque cada canción conecta perfectamente con el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes. Y definitivamente es la obra de nuestro Dios, que Él es el que lo sabe todo. Así que si usted puso atención a cada canción que cantamos hoy, todo va a tener una hermosa y perfecta relación con el mensaje que yo les quiero compartir en esta mañana. Yo recuerdo varias entrevistas de trabajo que he tenido en mi vida, ¿no? Pero recuerdo una en particular, no sé si alguien se va a identificar conmigo en este momento, pero alguna vez recibí un consejo que me dieron a nivel profesional y me dijeron: lo que te pregunten en la entrevista, si tú lo sabes, tú vas a decir que sí. Ya después de cómo te las arreglas. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿No? ¿A nadie? Solo a mí, no puede ser. A mí me dijeron: mira, usted va a una entrevista de trabajo regio, como que si usted se las sabe todas. Usted se sienta y todo lo que le pregunten usted dice sí. Ya después de cómo se las arregla. Y yo iba con esa concepción, ¿no? Porque alguien de muy alto nivel profesional me lo comentó. Yo dije: yo apenas era un muchacho recién graduado y empecé a buscar trabajo. Y recuerdo varias entrevistas, pero una de esas recuerdo perfectamente que me comenzaron a hacer algunas preguntas y, ¿sabes? Yo inmutado: sí, claro, ¿tú manejas tal cosa? Pero sí, por supuesto. Por favor. O sea, tengo 2 meses de graduado, claro. Todo eso yo me lo sé. O sea, y bueno, palabras más, palabras menos, me contratan. No saben ni el lío que me metí. Y bueno, la verdad es que aunque estaba aprendiendo y había muchas cosas que yo había dicho que sí sabía y que no sabía, tuve una muy intenso tiempo de preparación online. Eso fue buscar información y prepararme para lo que yo había dicho que sí sabía y que no sabía. Al final me defendí, todo salió bien, no me despidieron. Pero créanme que más de una vez luché conmigo mismo y con esa idea de aparentar algo que al final realmente no era. ¿Sí? ¿Alguien se puede identificar conmigo en eso? No levante la mano, por favor. Creo que nos pasa a menudo el hecho de construir a nuestro alrededor una fachada o una apariencia de lo que nosotros queremos proyectar ser, pero que en el fondo realmente no estamos seguros de ser. Me ha tocado también a lo largo de toda mi vida en el Señor y en el tiempo en que le he servido activamente en el ministerio, escuchar personas que me dicen: oye, qué bien, me encanta cómo lo haces, qué sé yo, cualquier cantidad de halagos y cosas bonitas que le dicen a uno, y por dentro sentir que no soy ese que están describiendo, ¿sí? No voy a preguntar cuánto se ha sentido así, pero he luchado con eso muchas veces. Nadie nos enseña tampoco a ser padres, así que en el camino nosotros proyectamos que nos las estamos comiendo y que nos las sabemos todas. Cuando corregimos a nuestros hijos y cuando los vamos criando, posiblemente no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y lo mejor de todo es que procuramos que nuestros hijos no sepan que no sabemos lo que estamos haciendo. Se rieron algunos porque se identifican, ¿cierto? Porque si nuestros hijos se llegan a enterar que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, pues la cosa se complica, ¿cierto? La verdad es que de alguna u otra manera luchamos en algún momento de nuestra vida con algo que los psicólogos han definido como el síndrome del impostor. Por supuesto que no tengo todas las herramientas técnicas para definirlo, pero la verdad es que la puedo resumir en el hecho de que alguien que siente o sufre o padece un síndrome del impostor, simplemente en lo más profundo de su ser siente que no es lo que realmente es, ¿sí? Y la gente alrededor lo nota, la gente alrededor lo ve, te lo reconoce, pero tú mismo no te lo crees. Y sientes que estás defraudando eso que las personas dicen que tú eres.
como que es un estándar muy alto que uno siente que no llena, al fin y al cabo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque en muchas ocasiones de nuestra vida cristiana, posiblemente vamos a tener una lucha interna con este asunto de no ser lo suficientemente bueno como para seguir a Cristo. ¿Sabes? No tengo todo lo que se necesita para ser un cristiano. Escucho gente a mi alrededor que en algunas ocasiones pueden decir, ¿y eso que es cristiano? Y uno dice, oye, se supone que no debería comportarme de esa forma, se supone que no debería tener estas actitudes, se supone que yo debería actuar diferente, y tenemos esa lucha interna de que quiero ser y aparento ser, pero al final en el fondo, en mi corazón, yo sé que no lo estoy logrando, ¿sí? Y si revisamos la historia bíblica, vamos a encontrar varios personajes de la historia bíblica, por no decir casi todos, que fueron llamados por Dios para cumplir una misión y que no tenían lo necesario para hacerlo. Si lográramos en nuestra humanidad hacer una lista de las cualidades o de las características que alguien necesitaría tener indudablemente para cumplir los propósitos de Dios, usted y yo vamos a hacer una lista bastante amplia y bastante rígida como para ninguno de nosotros calificar en esa lista. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Seguro están de acuerdo conmigo? Pero la verdad es que Dios se ha encargado a lo largo de toda la historia de llamar personas que no tienen lo que se necesita para hacer cosas que no pareciera que las pudiéramos lograr. Uno de estos personajes que me llama la atención y que es el centro del mensaje de hoy es un tipo bastante peculiar. Su historia está en el Génesis, pero voy a tomar un resumen de su historia en el libro de los Hebreos, capítulo 11, desde el verso 8. Yo quiero que usted me acompañe en la lectura porque, aunque es una lectura un poquito larga, vamos a sacar un gran tesoro de esta lectura. Hebreos 11, desde el verso 8 dice, por la fe, ¿quién? Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Diga conmigo, sin saber a dónde iba. Sigamos leyendo. Por la fe, sigue adelante por favor. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Por la fe, voy al siguiente versículo. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Sigue adelante. Por la fe incluso Sara, su esposa, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ¿qué dice ahí? Ya en decadencia nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. El texto está largo, pero vamos a ir despechando un poquito este asunto. Ahora, el título que le puse a este mensaje, yo quiero que no se le vaya a olvidar. El título de este mensaje es Dios sabe, tú no. Dígalo conmigo, por favor. Dios sabe, yo no. ¿En cuántas ocasiones de nuestra vida nos hemos encontrado en un momento en que decimos, Señor, solo Dios sabe? Y eso es porque yo no sé nada. Fíjense
que podemos analizar toda la historia de Abraham en este corto pasaje, en donde vemos a un Abraham siendo llamado por Dios para salir de su país, de su tierra, del lugar donde había estado viviendo, donde había construido su riqueza, donde había construido toda su familia, todo lo que tenía, a un lugar que no sabía cuál era. Fue llamado a obedecer sin cuestionar. Y me llama la atención y me miraba a mí mismo cuántas veces Dios nos ha hecho un llamado a obedecer sin saber a dónde vamos. Probablemente usted se va a identificar conmigo. Dios nos hace atravesar situaciones o nos llama a obedecerle sin tener toda la información en nuestra mano. Simplemente la obediencia y ese lugar donde no sabemos qué es, ese lugar que transitamos como Abraham desde su tierra, desde su país, a un lugar que Dios le iba a mostrar y que él no sabía qué era o dónde era, se llama fe. Diga conmigo, fe. Abraham no sabía para dónde iba. Yo siempre he dicho que si yo fuera sido Abraham en ese momento, tal vez te hubiera dicho, no, pero Señor, ya va. Vamos a hablar, claro, te voy a obedecer. No voy a ir, pero dime para dónde voy. Porque, salgo. Pero, ¿qué ruta voy a agarrar? ¿Qué carrito voy a agarrar? No voy para terminar y en qué autobús me voy a montar. Voy al aeropuerto, pero ¿cuál tiquete de avión para qué país me voy a ir? O sea, necesito más información para moverme, ¿sí o no? ¿Alguien se identifica conmigo? O alguien aquí que Dios le diga, mira, tienes que irte al lugar donde yo te muestro. Ah, sí, chévere, agarrar la maleta y se va. ¿Pero para dónde se va? ¿Ah? ¿Qué voy a meter en la maleta? ¿Ropa para el frío o ropa para el calor? ¿O para la playa? Imagínense que yo me mande para la playa y me haya llevado puros abrigos. No, señor, necesito información. ¿Sí? Ese lugar entre donde estoy y a donde Dios me va a llevar, pero que yo no sé, se llama fe. Porque Abraham, por lo menos la Biblia no lo dice, no cuestionó absolutamente nada. Abraham agarró sus cosas, le dijo a su mujer, prepara la maleta, ¿para dónde vamos, Abraham? No sé. Dios sabe, yo no. Pero Dios nos dijo que no fuéramos, así que agarra la maleta y vamos a empezar a caminar. Pero ¿para dónde vamos a caminar, Abraham? No sé. Imagínense bregar con una esposa que no sabe para dónde va. Padre amado. Porque por lo general las mujeres necesitan tener seguridad para observar. ¿Sí o no? Y eso está maravilloso. Porque el hecho de que la mujer o esposa haga esa presión sobre el hombre de la seguridad para dónde va, hace que el hombre cumpla su rol como guía. Y eso también es otro tema que es matrimonio, no vamos a hablar de matrimonio. Pero imagínese a Abraham, no solamente luchar con la propia incertidumbre dentro de su corazón, sin saber para dónde iba, sino tener que bregar con su esposa, con los sirvientes y un poco de animales, y porque que Abraham no es que era un pelele. Abraham tenía muchas cosas, era un hombre rico, con muchas posesiones. En esa época era ganado y cosas así. O sea, él no se fue solo con una maleta, él se tuvo que ir con todo lo que tenía, por lo menos con la mayoría de las cosas. Imagínense a los sirvientes, a los criados, patrón, pero ¿para dónde vamos? Usted camine. ¿Para dónde vamos? No sé. Me imagino a los criados o a los sirvientes y hasta la misma esposa escuchando, este tipo solo. Tenemos 5 días caminando y no sabemos ni para dónde vamos. ¿Qué le pasa? Es que si hubiera sabido para dónde vamos, sé cuántas viatas voy a meter. Porque las viatas se planifican. Pero mi incertidumbre es la seguridad del trabajo de Dios en mi vida. Si lo supiéramos todo, no tendríamos necesidad de Dios. Si lo supiéramos todo, no tendríamos la necesidad de buscar dirección y guía. Dios no tendría nada que resolver en nuestra vida. Y simplemente nos alejaríamos de Dios porque ya sabemos todo lo que tenemos que saber. Pero Dios es tan bueno y tiene tan buen sentido del humor
que sabiéndolo todo no nos lo dice todo porque quiere que dependamos de Él. ¿Alguien escuchó lo que yo acabo de decir? Sí. Así que Dios sabe, yo no. Si usted pudiera analizar en este momento dónde va a estar dentro de 5 años, usted me puede decir, yo sé. Nos podemos proyectar. Si uno hace un plan y dice, bueno, de aquí a 5 años voy a hacer esto, voy a tener aquello, ya me voy a haber graduado de tal carrera, voy a tener tal trabajo, ya voy a montado mi empresa, debo estar teniendo 4 edificios, 6 carros, 4 mansiones, debo haber hecho 4 tours por Europa, un crucero por las islas griegas. Todos esos planes. Ahora, usted puede tener mis planes y al salir de aquí lo atropella un carro y adiós. Porque Dios sabe, yo no. ¿Alguien está conmigo? Perdón que sea tan gráfico, ¿no? Pero la verdad es que usted puede hacer 1000 planes, pero con certeza usted no puede saber exactamente dónde va a estar 5 años de aquí en adelante. Es más, si hoy quisiéramos saber quiénes iban a llegar al servicio y quiénes no iban a llegar, no lo podríamos saber. Tendríamos que esperar a esta hora para saber quién vino y quién no, y sacarlo que mira, fulano no vino, vamos a llamarlo, ¿qué pasaría? No, mira, fulano tuvo un problema con la esposa, mira, tú sabes que... Pero antes no podíamos saberlo, pero Dios sí lo sabía. Porque Dios lo sabe todo, yo no. Así que, cuando pensamos en la fe y cuando pensamos en ese camino que debemos transitar en el que no sabemos nada, necesitamos también confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra, que Él cumple todas y cada una de sus promesas. Eso es fe. Abraham dijo, no sé para dónde voy, pero yo sé que Dios me va a guiar. Dios no me va a sacar de aquí para dejarme tirado en el camino. Dios sabe a dónde me va a llevar, así que comienzo este rumbo. Ahora, hay una mala concepción acerca de las promesas de Dios en nuestra vida. Hay gente que yo he escuchado lamentablemente predicar acerca de las promesas de Dios y lo que hacen es apelar al corazón y a las emociones para decirte, sí, porque Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello. Entonces la gente se eufórica, se levanta, amén, claro que sí, porque nosotros creemos que todo lo que tenga que ver con promesas de Dios es bueno y maravilloso. Ahora les tengo una noticia. Hay 3 aspectos de las promesas de Dios que normalmente no nos han contado. Y esos son a los que les vamos a sacar sangre ahorita en este ratito que vamos a estar conversando. 3 cositas que yo quiero que usted, si puede anotar, anote. Las promesas de Dios a menudo son diferentes a lo que imaginamos. Número 1, diferente a lo que imaginamos. Número 2, posiblemente es más lejos de lo que yo quería llegar. Y número 3, por lo general es más lento de lo que yo pensaba. ¿Aló? Están todos aquí conmigo, ¿verdad? Cuando hablamos de promesas de Dios, tengamos en cuenta 3 aspectos. Número 1, de seguro es diferente a lo que habíamos imaginado. Yo recuerdo el año 2020, enero del 2020. Estábamos en Santa Elena, nuestra primera sede. Creo que el 80% de los que están aquí no estaban en ese momento. ¿Cuántos estaban allá en Santa Elena en el 2020? Poquito. Recuerdo enero de 2020, primer servicio del año. El Señor nos hablaba en un mensaje hermosísimo. Ese mensaje todos salimos con ese corazón que parecía que nos estábamos flotando cuando salimos de ese servicio. El Señor nos habló en un versículo muy particular que decía, te llevaré al desierto para volverte a enamorar. Y todos, ay, qué lindo, el Señor nos va a enamorar de nuevo. Está en marzo, pandemia, todo el mundo para su casa. ¿Ah? Al desierto. Pero todos creíamos que era otra cosa. A menudo las promesas de Dios son diferentes a lo que imaginamos. Fueron meses de encierro, meses... Bueno, usted sabe porque usted lo vivió. ¿Para qué vamos a hablar de eso otra vez? Nos imaginábamos una cosa y pasó otra. ¿La promesa de Dios cambió? No, cambió nuestra concepción acerca de lo que Dios nos había dicho. Porque a menudo no es lo que nos imaginamos. Lo segundo es que es más lejos de lo que yo quería llegar. Tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Sí?
Porque Abraham caminaba y no sabía para dónde iba. Y pasaron días caminando y no sabía para dónde iba. Posiblemente en el camino Abraham le había dicho al Señor, pero más o menos como para dónde. No sé para dónde, y está como tardado el asunto. Señor, tú me diste esta promesa hace cuánto tiempo, y bueno, ¿qué pasó? Y es más lento de lo que pensaba. Ahora vamos a sacarle el juguito a esto, para no decir la sangre. Dice allí lo que estábamos leyendo en el libro de Hebreos capítulo 11, que Abraham obedeció y llegó a esa tierra, ¿sí? Pero vivió en una tienda de campaña temporalmente. Un hombre que tenía absolutamente todo en el país donde estaba, en el lugar donde estaba, en la tierra donde estaba. Dios lo llama a ir a la tierra prometida. Y sí, llegó a la tierra prometida. Pero en la tierra prometida no se habían enterado que Abraham ya era el dueño de esa tierra. Ahí estaban los jebuseos, ahí estaban los amonitas, ahí estaban los hititas y un poco de feos ahí, que no les había llegado el correo electrónico de que la tierra ahora le pertenecía a otra persona, que había cambiado de dueño. Así que Abraham, estando en el lugar de la promesa, estaba viviendo en una tienda de campaña. Vivir en tiendas significa que vamos a vivir en situaciones que van a desafiar nuestra fe. Estando en la voluntad y en la promesa de Dios, vivir en tiendas de campaña va a desafiar tu fe. Porque bueno, Señor, si se supone que estoy sirviéndote, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Será que estoy haciendo algo que a Dios no le agrada? Y algunos salidos que no tienen más oficio te van a venir a decir, hermano, revísate porque seguro tienes un pecado oculto. Gente desubicada en la vida. Eso, que los trae, que no es Dios el que los trae otro. Para hacerte dudar de la promesa de Dios. Pero es que a menudo la promesa de Dios no es lo que nosotros nos imaginábamos. Abraham estaba en ese nuevo lugar, rodeado de gente que no estaba dispuesto a cederle la propiedad de la tierra y tuvo que montar una tienda de campaña. Allí no edificó una mansión con 7 cuartos y 10 baños, con piscina, con mesa de pool. No, estaba en una tienda de campaña. Algunos podrían decirme, bueno, pastor, pero es que en esa época vivían en tiendas, porque no, la tecnología, no, pero sí había casas. Edificaban sus casas. Vivían en tiendas de campaña. Esa situación de nuestra vida que desafía nuestra fe. Esos momentos justamente que nos hacen sentir unos impostores. Esos momentos en que uno dice, estoy haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer y la cosa no termina de encaminarse. Así que uno se pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? Y por eso les hablaba del síndrome del impostor hace un rato. Porque en este punto es posible que usted se sienta como un impostor. Señor, si estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, ¿por qué mi matrimonio no se arregla? Señor, ¿por qué si haciendo todo lo que tengo que hacer, por qué el negocio no levanta? ¿Por qué nos estamos comiendo un cable? Oye, qué silencio. ¿Por qué las cosas no nos salen bien? Y podríamos incluso nosotros mismos pensar que no estamos en la promesa de Dios o que Dios no está cumpliendo su promesa. Pero la verdad es que es diferente a lo que nosotros pensábamos. No juzgues tu vida por el marco, sino por la fe. No veo todo lo que Dios me ha llamado a ver, aunque sea diferente a lo que imaginé. Cuando éramos pequeños, decíamos, cuando ya yo sea adulto, voy a hacer lo que yo quiera. Puedo dar un ejemplo, está mi hermana aquí, y mi mamá también. Perdón, las voy a poner y en YouTube. Yo recuerdo a mi querida hermana a los 18 años. Yo era apenas un muchachito como de 4 o 5 años. No. Yo estaba adolescente, de esos adolescentes que son fastidiosos con los hermanos. Y
Y yo recuerdo una discusión que tenía mi hermana y mi mamá en la cocina, porque mi hermana quería viajar a Margarita en una invitación que le hicieron. Y en una de esas discusiones me dice, no, tú no vas para ninguna parte. Pero es que yo tengo 18 años. Tú sabes cómo se pone uno cuando ya se pone grande, ¿no? Y esa frase célebre que todos los padres dicen y que en algún momento yo voy a decir también, estoy seguro que lo voy a decir. Mientras usted viva, a ver, dígalo conmigo, mientras usted viva bajo este techo, usted hace lo que más nada. Entonces uno, el hombre, está en casa de su mamá haciendo lo que dice la mamá, ¿verdad? O el papá, y uno piensa que cuando ya sea mayor y salga de casa va a hacer lo que uno quiera. ¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo? Hay un meme por ahí rodando, ¿no? Que dice... ese meme está muy bueno, me reí demasiado. Y dice... La mamá le dice al muchacho, cuando usted se case y sale de aquí va a hacer lo que usted quiera. Y el tipo ya está casado y la mujer le está diciendo, sale en casa tu mamá que tú hacías lo que tú querías. O sea, porque ser adulto es diferente a lo que nosotros pensábamos cuando éramos muchachos, ¿verdad? Bueno, así son las promesas de Dios. Nosotros pensamos una cosa, pero la realidad es otra. Es diferente. No quiere decir que no estés viviendo en la promesa de Dios, solo que no estás mirando las cosas tal como Dios te las está mostrando. Abraham estaba en ese lugar, viviendo en una tienda de campaña, en la promesa de Dios, pero en situaciones que desafiaban su fe. ¿Te encuentras tú hoy viviendo una situación que está desafiando tu fe? Dios le dijo, vas a salir de aquí. Vas a ir a ese lugar que yo te voy a mostrar. Te voy a entregar esa tierra. Vas a ser padre de naciones. Había muchas cosas que estaban desafiando la fe de Abraham en ese momento. Número uno, no sabía para dónde iba. Después que llegó, no era realmente el dueño de ese lugar. Estaba como un extranjero. Y creo que ahora más que nunca podemos entender a nuestros hermanos que están fuera del país, en esa situación de incertidumbre, que no sabe qué va a pasar. Bueno, eso es otro tema también. Pero la verdad es que las promesas de Dios no se parecen a lo que nosotros pensamos. La segunda cosa es que tal vez es más lejos de lo que yo quería ir. Ahora, Dios sabe a dónde voy a ir. No pretendamos nosotros marcarle a Dios el Google Maps. Dejemos que sea Dios el que nos diga hasta dónde vamos a ir. A veces hacemos el plan de nuestra vida y pensamos que Dios va a hacer lo que Él nos dijo que iba a hacer, pero hasta cierto punto. Pero la verdad es que Dios nos puede llevar mucho más lejos de lo que nosotros pensamos que podemos llegar y mucho más allá de lo que nosotros creemos que va a hacer. También yo recordé muchas cosas haciendo este mensaje. Una cuña de televisión cuando yo estaba pequeño, que iba una familia en el carro, se iban de viaje, y el muchachito preguntaba, ¿cuánto falta? La cédula robó esa cédula, porque solo los de mi generación se acuerdan de eso. Y los muchachos, falta poco, mentira, faltaba muchísimo, porque le dicen, cómete algo, eso quiere decir que todavía no, le falta camino por recorrer, porque si se van a comer algo porque tienen que aguantar un largo rato, ¿no? Posiblemente estás desesperado y preguntándole a Dios, Señor, ¿cuánto falta? Señor, ¿cuánto falta? Y Dios está allá arriba diciendo, cómete algo. Falta poco. Señor, era aquí, porque aquí estoy perfecto. Mira, tengo todo bajo control. Esta es la promesa de Dios. Aquí está todo resuelto. Estoy cómodo, maravilloso. Y Dios está diciendo, no es ahí. No te acomodes ahí, porque no es ahí, es un poco más allá. Y sabe, fui confrontado en este punto por dos cosas. Confrontado en mi fe y por amigos que le doy gracias a Dios que los ha puesto a mi alrededor, porque también me confrontaron en la fe. La semana pasada, en medio de una conversación totalmente informal y fortuita, algunos amigos me decían, no nos podemos limitar a donde Dios quiere llevarnos. Y aquí hablo en general a nosotros como comunidad de fe. Nos estamos acomodando a este lugar
Y ya en este momento yo estoy pensando lo que vamos a hacer para renovar el contrato en agosto. Y puede ser que renovemos el contrato este mes de agosto, pero ¿sabe? Dios no quiere que nos quedemos aquí para siempre. Gracias por los 6 amenes que escuché. Dios no quiere que nos acomodemos aquí. Y si nos acomodamos aquí es para tumbar esa pared y tener el local de al lado también. Pero Dios nos puede dar otro lugar. Propio. No estar sacando un montón de miles de dólares cada año en un saco roto. Pero necesitamos creer. A veces nos acomodamos y pensamos, aquí es donde Dios nos trajo. No se va casi la luz, hay agua, tenemos estacionamiento, pero no sabemos si es aquí. O estamos limitando en nuestra mente a donde Dios nos quiere llevar. Y fui confrontado. Dios nos está llamando a que vayamos un poco más allá. Que no nos acomodemos, porque por lo general su promesa es más lejos de lo que yo quería. Yo soñaba con una congregación como esta. En años, 10, 12, 15 años atrás, cuando yo soñaba con la iglesia, soñaba con Vida Plena. Y les soy honesto, veo Vida Plena hoy y veo mucho cumplido de lo que estaba en mi corazón, pero todavía no hemos llegado. Y no estoy hablando de cantidad de personas, no estoy hablando de cantidad, pero vamos para allá. Ahora, si me limito y digo, Señor, estamos bien, no pasa nada, no, es más lejos, es más allá. Puede que te estés cansando en el camino, tranquilo, toma asiento, toma agua, cómete algo, pero no te acomodes, porque todavía falta. Mateo 6:31, palabras de Jesús, dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. ¿No se parecen a preguntas que nos hacemos de lunes a sábado? Sí. El domingo casi no, porque venimos para acá y no nos hacemos esa pregunta. Pero después en la tardecita, cuando llega la noche otra vez, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Ay, a la niña se le rompieron los zapatos, Dios mío, el Señor, tan bello el Señor. Bueno, y échale pega, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué beberemos? ¿Qué comeremos? ¿Con qué nos vestiremos? Y fíjense las palabras de Jesús tan determinantes, dicen los paganos. Es decir, los que no conocen a Dios andan tras todas esas cosas, pero su Padre Celestial sabe. Dios sabe, yo no. Él sabe que ustedes la necesitan. Dios lo sabe. Él sabe. Puede decir conmigo, Dios sabe. Dígalo de nuevo, pero por favor cierre sus ojos y dígalo con convicción en su corazón. Dios sabe. ¿O es que acaso creemos que Dios está tan ocupado y limitado como para no saber lo que tú necesitas? Ahora, muchas veces lo que nosotros creemos que necesitamos, realmente no lo necesitamos, sino que lo queremos. Y ahí está el conflicto, y ese es otro mensaje que no voy a predicar hoy. Pero Dios sabe lo que necesito. Señor, necesito la camioneta del año. No la necesito, la quiero. La quiero. Puedo ser honesto con ustedes, de verdad, la quiero, pero no la necesito. Bueno, cuando llevo el carro full y necesito darle la cola a más gente, y sigo la necesito. Porque me encantaría tener una van con 15 puestos, me encantaría. Y del año para que no pida nada, pura gasolina y cambio de aceite. Pero la verdad es que Dios sabe lo que realmente necesito. Y cuando sabemos lo que necesito, cuando Él sabe lo que yo necesito, puedo confiar, y eso se llama fe. Ahora, voy al tercer punto para ir avanzando. Y es que no solamente las promesas de Dios son diferentes a lo que nos imaginábamos, o más lejos de lo que queríamos llegar, sino que por lo general también es más lento de lo que yo pensaba. Más lento de lo que yo pensaba. La promesa de Dios del nacimiento de Isaac tardó 25 años.
Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo. Y esa promesa tardó 25 años. Dios nos dice algo y nosotros queremos que al otro día ya, listo, se acabó. Ya, esto tú lo prometiste, Señor, cúmplelo, ya. Ya, Señor, ya. Así, de una. Corriendo. Corriendo porque estamos acostumbrados a tener mentalidad de microondas y tenemos un Dios que es una olla de cocción lenta. ¿Alguien escuchó eso? Nosotros queremos todo ya. Señor, tú prometiste esto, yo lo quiero ya. Pasa un año, ay no, Dios se olvidó de mí, esto no va a pasar más nunca, yo creo que Dios se equivocó. Esa palabra yo la agarré en el aire, pero no era para mí, era lo que estaba para atrás. A Dios se le olvidó. Ya va, revise la historia bíblica. Casi ninguna de las promesas que Dios hizo se cumplió de inmediato. Todas las profecías acerca de Jesús se dieron y 400 años después es que se cumplen. Ni siquiera estaban vivos los que habían escuchado esa promesa. ¿Sí o no? La promesa de Isaac tardó 25 años. Cuando David fue ungido rey, hasta que se hizo rey, pasaron un montón de años. Bastantes años. Y nosotros nos desesperamos porque a la semana de que Dios nos dice algo, ya queremos que suceda. Es mucho más lento de lo que yo pensaba. Y saben, la lentitud de la promesa de Dios tiene solamente una razón de ser: enseñarnos a depender y a confiar en Dios. Leímos en Hebreos, todos ellos recibieron la promesa, pero ninguno la vio cumplida. ¡Ja! Y parece que esto fuera más bien un agente de desánimo, pero no lo es. Todos vieron la promesa y la saludaron de lejos. Imagínense usted todo lo que Dios le ha dicho y que usted lo vea de lejos y lo salude de lejos y dice, ay, papito, no lo voy a ver, lo verán mis hijos, lo verán mis nietos. No lo sabemos. Es más lento de lo que yo pienso. Pero no quiere decir que no se va a cumplir. El asunto está en varias cositas que podemos ver en ese pasaje que leímos. En el verso 8 dice, por la fe Abraham. Comienza diciendo, por la fe. En el verso 11, por la fe Sara. Y en el verso 17, que no lo leímos, pero también está en ese mismo capítulo, dice, por la fe Abraham 3 veces. En ese relato dice, por la fe, es decir, es una condición. Para poder caminar en la promesa de Dios, necesitas tener fe. Diga conmigo, fe. Por la fe, Abraham salió de ese lugar a un lugar donde él no sabía. Por la fe, Sara, que ya era vieja y estéril, pudo tener un hijo. Por la fe. Ahora, no necesitamos más dinero. Algunos dicen, pastor, sí. No necesitamos más paciencia. Porque muchos de nosotros oramos, Señor, dame paciencia. No ore así, por favor. Señor, dame más dinero para resolver las situaciones. Señor, dame paz. Señor, dame... ¿Sabe? Lo que usted necesita no es nada de esas cosas. Lo que usted necesita es fe. No le voy a mandar a que le diga que tiene a su lado, pero dígase a sí mismo, necesito fe. Porque quien tuviese fe como un grano de mostaza podría decirle a este monte, quita de aquí y echa para allá. Y se haría. Así que usted no necesita tener más dinero, ni un mejor negocio, ni un mejor carro, ni una nueva iglesia. Usted lo que necesita tener es fe. ¿Alguien está aquí conmigo, por favor? Tenemos que reconocer que nos falta fe. Nos falta fe para caminar creyendo lo que Dios nos dijo. Nos falta fe para mirar los milagros de Dios obrando en nuestra vida día tras día. A veces me pregunto, Señor, ¿por qué son tan escasos los milagros hoy en día? Es que ya no haces lo mismo que hacías antes. Y la respuesta de Dios es, hace falta fe. Porque yo he visto milagros suceder.
Nuestro Dios sigue haciendo milagros hoy. Nuestro Dios sigue sanando hoy. Nuestro Dios sigue proveyendo hoy. Pero no lo vemos tan seguido como queremos, porque nos falta fe. Así que no es un asunto de Dios, es un asunto mío, de mi corazón. Por la fe. Ahora también hay otro elemento importante en estos versículos. En el verso 8 dice, y lo vuelvo a repetir, Abraham salió a pesar de que no sabía para dónde iba. Y en el verso 18, se lo voy a leer rapidito. En el verso 17 dice, por la fe Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. A pesar. La fe crece en el lugar del a pesar de. Y aquí la cosa se está poniendo seria, ¿verdad? Abraham sale de aquí. ¿A dónde, Señor? No sé. A pesar de eso salió. En ese lugar de él, a pesar de, crece la fe. Dios concede esa promesa 25 años después. Nace ese hijo de una forma milagrosa, porque ¿quién puede cuestionar que una mujer de 90 años salga embarazada y dé a luz un hijo? Eso fue un milagro, estamos claros con eso, ¿verdad? Y después de eso Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Dios se volvió loco. Mire, y leyendo esto, pude recordar un episodio de mi vida que creo que la mayoría de ustedes lo saben, pero lo voy a mencionar muy rápido. Mi esposa y yo teníamos ya 4 años buscando bebé, no podíamos salir embarazados, le hicieron unos exámenes, no ovulaba, tenía un descontrol hormonal terrible, Karina, y el médico dijo, no va a salir embarazada hasta que resuelvan esto. Comenzamos a hacer todas las gestiones para el médico que estudia las hormonas, que no recuerdo cómo se llama, pero resulta que en ese interín que nos iban a dar la cita, Karina sale embarazada, endocrino, pero gracias, se me había ido la cosa. Sale embarazada milagrosamente, porque médicamente no podía. Sale embarazada, todo el mundo celebra el milagro, la familia celebra el milagro, disfrutamos un embarazo de 35 semanas y la bebé se muere. ¿Qué pasó? Hay cosas a las que no les tengo respuesta en este momento. Pero en el a pesar de, crece nuestra fe. Y yo aquí no estoy como el Superman que dice, no, sí, eso fue maravilloso, sí, se murió la niña y todos nos lo llevaron. Eso fue horrible. Lloramos, vivimos nuestro duelo terrible por meses. Yo tenía una foto en mi teléfono de la niña escondida de Karina y me encerraba en el cuarto a ver la foto y a llorar. Esa no es la historia, hoy no les quiero contar de eso. Sin embargo, lo que les quiero decir es que en medio de ese proceso, en el a pesar de, tuve que seguir creyendo que Dios había prometido algo y que lo iba a cumplir, a pesar de que en ese preciso episodio de la vida no pasó como yo creía. Y puede ser que tú estés caminando en este momento en ese a pesar de. No sé a dónde voy, o la promesa, o lo que yo pensaba que ya estaba hecho, resulta que ya no está. La cosa no salió como esperaba y yo estaba segurísimo que esa era la respuesta de Dios para mí. Y la tuve en mis manos y celebré como si fuera la promesa y de repente, ¡pum!, ya no está. A pesar de, Abraham tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Yo no tengo ni la más remota idea de lo que Abraham estaba pensando en ese momento. Pero debo estar convencido de que Abraham dijo, Señor, yo no entiendo nada, Dios sabe, yo no. Tú dijiste que ibas a hacer de mí una nación con miles de descendientes. Y este es el único hijo que me diste cuando ya yo no puedo más. Yo me imagino a Abraham y Sara tratando de hacer el mandado. Y ya no aguanto más. Bueno, no sé, pero ahí salió Isaac. Bueno, usted le da risa, pero yo me lo imagino. Yo soy gráfico en ese aspecto. Ya eran ancianos, por Dios. Ya habían logrado un hijo. ¿Qué más iban a pedir?
Y Abraham dijo, si Dios me lo pidió, no sé cómo lo va a hacer, no sé cuánto más va a tardar, porque si tardó 25 años y lo voy a matar, no sé qué va a pasar. Porque cuando era la promesa ya tenía 90, 25 años después ya, imagínense. Y no había odontólogos para hacer planchas, ya no sé. Sin embargo, en el a pesar de, crece la fe. Porque nuestra fe no está puesta en el destino, sino en el guía que nos va a ver a salvo en el destino. No sé si alguien escuchó eso. Nuestra fe no está puesta en el destino al que nosotros vamos a llegar. Nuestra fe está puesta en el que nos va a guiar y en el que nos va a encontrar a salvo en el destino. Yo hubiera hecho una fiesta, hubiera gritado, lanzado los papeles al cielo. Hebreos 10:38. Sigo en el mismo libro. Dice, mas el justo vivirá ¿por qué vamos a vivir? ¿Seguro? Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, y ahí los incluye a usted y a mí, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted y yo no estamos llamados a retroceder ni a dudar de la promesa de Dios. Usted y yo estamos llamados a perseverar aunque no lo veamos todavía, porque es más lento de lo que yo pensaba. Pero lento no quiere decir que no va a llegar. Dios sabe por qué estás en esto, tú no. Dios sabe lo que va a hacer a través de eso, tú no. Dios sabe a quién vas a ayudar a través de tu vida, tú no. Dios sabe lo que está construyendo en tu vida, tú no. Él es el arquitecto, Él tiene los planos, el dibujo del cuadro completo, tú no. Dios nos muestra solo una pequeña parte. Y estamos como cuando vamos a una galería y miramos un cuadro muy de cerca. Así estamos tú y yo, mirando muy de cerca el cuadro que nos ha tocado vivir. Pero Dios tiene un panorama más amplio y Él ve el panorama completo. Dice la Biblia que Él conoce el fin desde el principio. Dios sabe, tú no. Y si hoy estás en ese lugar, diferente a lo que pensaba, imaginaba, más lejos de lo que yo pensaba o quería y más lento de lo que realmente quería, estás en el lugar perfecto. Estás en la promesa de Dios. Y en ese, a pesar de, vamos a luchar con nuestra mente. No en vano la Biblia, en ese pasaje que leímos, dice, Sara, que ya era vieja y estéril. ¿Usted cree que Satanás no le decía a Sara, ¿cuál hijo vas a estar teniendo tú si estás más arrugada que una pasa? Y por eso Sara se busca el plan B con la criada, porque había dudado de la promesa de Dios. Pero esa duda no llega sola. El enemigo va a atacar tu mente diciéndote, olvídate de eso que no vas para el baile. No en vano la Biblia también dice, Abraham, un anciano en decadencia. ¿Usted sabe lo que significa eso? Abraham luchaba con el hecho de su vejez, pensando en todo lo que Dios le había prometido y decía, ¿será que yo voy a lograr todo eso? Ya ando con un bastón. Crear un muchacho siendo un anciano, me cuesta a mí que tengo 43 y no le aguanto el paso a alguien que tiene 5. Imagíname con 100. Si pensé en tener el tercero porque creo que no aguanto más. Y yo sé que algunos se identifican conmigo no solamente en la crianza del bebé o del niño, en la vida en general. Pensamos que no vamos a tener lo suficiente y esa lucha en nuestra mente, Satanás queriendo abortar la promesa de Dios en tu vida, queriendo que renuncies, que dejes de tener la mirada puesta en el que te llamó, que dejes de creer en la promesa que Dios te dio, porque como no tienes todos los elementos en tu mano, esa falta de elementos es el caldo de cultivo en nuestra mente para que Satanás nos haga dudar.
Sara vieja y estéril. Seguramente Satanás le decía un montón de cosas. Abraham en decadencia, teniendo que incluso luchar con enemigos para apoderarse de la tierra. La próxima vez que Satanás te haga dudar en tu mente, respóndele con esta frase: Dios sabe, tú no. Amén. Mira, no lo vas a lograr. Dios sabe, tú no. Cállate, diablo. Este mensaje parece ser un poco pentecostal, pero no importa, de vez en cuando no está mal. Cuando venga el diablo a decirte mentiras, párate firme, dile: diablo, Dios sabe, tú no. Así que zapatea por otro lado. No te rindas. Solo porque no lo puedes ver ahora no significa que no va a suceder. Porque todas las promesas en Dios son sí y amén. Amén. Sigue creyendo, porque lo veremos. Yo cierro mis ojos y yo veo a una congregación floreciente, que se ama unos a otros, que alcanza a otros para el Señor, que da testimonio de Cristo en esta ciudad, que logra levantar el nombre del Señor en alto. Veo a una congregación que se ama sin condiciones. Yo lo veo. Que también veo una congregación numerosa en otro lugar más grande y propio. Sí, también lo veo. Amén. Y lo creo. No porque estemos ansiosos de tener multitudes, sino ansiosos de que todos conozcan a Cristo como usted y yo lo hemos conocido. Porque si hay algo que nos identifica como iglesia, es que queremos llenar el cielo de gente. Amén. Hay tanta gente engañada sin esperanza. Hay tanta gente que necesita tener a Cristo en su vida. Y usted es la respuesta para esas personas. Porque todo lo que has estado viviendo hasta hoy es lo que Dios quiere usar para alcanzar a otros a través de tu vida. ¿Por qué tuve que atravesar el duelo de una bebé no nacida? Para poder acompañar a otros que pasan por lo mismo. ¿Por qué tuve que vivir todas otras cosas que he tenido que vivir? Porque Dios quiere usar eso para bendecir la vida de otros. Así que antes de decir: Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Di: Señor, es diferente a lo que imaginaba, es más lejos de lo que quería, es más lento de lo que pensé, pero tú lo vas a usar para tu gloria y vas a cumplir tu promesa. Amén. ¿Puede inclinar su rostro, por favor?